Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Tabacman, soy diseñadora de indumentaria y textil y hoy voy a estar acompañada por Clara de la Torre, fundadora de Manto, para contar un poco cómo son los procesos productivos que se desarrollan en Manto ya hace más de 20 años. Hola, ¿cómo están? Yo soy Clara, que me acaba de presentar Gisela. Y bueno, sí, con este workshop intentamos en un corto plazo transmitir este mundo diverso de procesos y tiempos tan artesanales. Me parecía interesante empezar con esta frase que me parece que destaca una de las cosas más valiosas de Manto y que dice que Manto es diseño sensible, contemporáneo, que integra la tradición artesanal de las hilanderas y los tejedores de los pueblos originarios del norte argentino con la herencia del oficio de la sastrería de la ciudad. Manto es un proyecto que ya tiene más de 20 años de antigüedad y que surge esencialmente del encuentro con una comunidad de tejedores que se encuentra en el pueblo de San Isidro, en la provincia de Salta, ubicada al norte de la Argentina. Y me gustaría, Clara, preguntarte un poco cómo fue realmente ese origen, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, en el año 96 a mí se me ocurrió hacer un viaje al norte en búsqueda un poco de culturas que todavía sabíamos que vivían y viven dentro y en armonía con la naturaleza, hasta que vi con esta, bueno, la foto anterior y esta también con la comunidad de San Isidro, que es un pueblito cerca de Iruya, que para llegar hay que llegar caminando, y en la época de invierno, ahora hace un par de años que tienen una huella, pero antes era inaccesible, porque para entrar en esta comunidad hay que atravesar el río y se cruza prácticamente, bueno, son 18 cruces más o menos, depende, además es orgánico, entonces el río todos los años transforma ese camino, con lo cual se hace muy difícil acceder, y bueno, llegamos a este pueblo que con esta dificultad para acceder, en algún punto lo que lo preserva de haber mantenido sus tradiciones y costumbres y su forma de vivir. Nosotros, a partir del conocimiento de una de las familias y de acercarnos a una de las familias que se llama Mamaní, el nombre de ellos es Arminio y Herminia Mamaní, gracias a ellos pudimos ingresar a la comunidad y que él nos presente también otras familias de artesanos y empezar a establecer bueno, una relación, un vínculo a través de los viajes y visitas y convivencia con ellos para poder bueno, conocerlos más profundamente y ver de qué manera podíamos nosotros, o yo en este caso al principio, y bueno, y Diana que ya me acompañaba, colaborar con su trabajo artesanal y comunicarlo y potenciarlo y llevarlo a un emprendimiento textil para darlos a conocer en las grandes ciudades. Y eso nos permite presentar uno de los primeros procesos que se realizan en San Isidro, que es el proceso del hilado, y que tiene la particularidad de trabajar con la fuerza hidráulica del río como parte de su tecnología para hilar la materia prima de la lana de sus animales. Elegimos poner el título Hilanderas del Agua de una forma poética, porque convengamos que no son hilanderas del agua, sino que son hilanderas, pero trabajan a la orilla del río y utilizando la fuerza hidráulica del agua. Bueno, como ven en esta fotografía, primero se arma una pirca, donde se ponen unos palos y se pone alguna tela como para protegerse del sol. Se va a usar, siempre se van a armar estas pircas orgánicamente todos los años, porque el río, una vez que termina, finalizado digamos, la época de invierno, cuando comienza el verano, el río crece y se lleva todas estas construcciones, que va a haber que armarla de nuevo una vez que haya terminado en la temporada de verano. Pero bueno, estas construcciones se hacen siempre cerca de la casa de cada una de ellas, o sea, ellas eligen el lugar donde están cómodas o se sienten bien, desvían un poquito del cauce del río con piedras o con algún caño, o sea, se desvía y se lleva o sea, como el agua justa que necesitan para que esa agua caiga sobre el torno. Ese torno va a generar esa fuerza hidráulica y van a utilizar esa fuerza hidráulica para estirar el hilo.
Una vez que la lana se hila, ¿no? Como veíamos recién, se obtienen como estas madejas que se ven ahí colgadas en la imagen, y se decide si este material va a ser teñido o no. En algunos casos el material se trabaja con su color natural, es decir, sin teñir, y en otros casos el material se tiñe, y me parece importante pensar, bueno, de dónde se obtiene la inspiración del color, ¿no? De la paleta de colores que se usa. Bueno, va a depender, obviamente, de cada año. Son muchos años, pero han sucedido diversas situaciones, desde querer trabajar con los colores del lugar, y fundamentalmente cada vez que vivimos la experiencia con ellos es tratar de buscar esas disparadores, ¿no?, de color que hacen que se haga más fácil también transmitir la búsqueda de un color, porque lo ves in situ en el lugar, entonces le puedes mostrar a quien esté por realizar la tela cuál es el color que estás buscando, ¿no? Y la buscamos a la referencia en la naturaleza, porque es la forma más simple y más natural también. Un dato interesante es que los elementos que se encuentran en el entorno no solo se usan como referencias para el color, sino que también se convierten en recursos como materia prima para teñir, ¿no? Y por ejemplo, en la imagen, la madeja más oscura está teñida con hollín, y la madeja más amarillenta está teñida con una de las plantas del lugar. En las imágenes de la derecha se pueden ver cómo son estos procesos manuales del teñido, y también que es una actividad que se hace al aire libre. Una vez que las fibras se hilaron y que eventualmente se tiñeron las madejas, comienza el proceso de tejido en telar manual. Esta actividad también se realiza al aire libre, ya que los telares están plantados en los patios de las casas. Exactamente, es un taller al aire libre, siempre se busca instalar el telar en el lugar donde pueda tener una sombra agradable y una linda vista, con lo cual el tejedor, mientras está tejiendo, está inmerso en la naturaleza, y ahí lo vemos a Julián preparando, no sé si se llega a ver, pero en la izquierda, en la foto de la izquierda, Julián tiene puestos 2 palos, o sea, uno en una punta y otro en la otra, donde está preparando, digamos, los hilos que van a comandar la urdimbre. El largo de la tela va a depender de este patio que vos decís, de este espacio que él tenga en su propio terreno, lo que le vaya a permitir extenderlo. Y en general no son más de 8 metros. En este sentido, aparece un aspecto muy importante, que son los tiempos de producción y las características del medio natural. En San Isidro, por ejemplo, el verano es una época de lluvia, por lo cual el tejido es un proceso que necesariamente se tiene que realizar en invierno, y esto hace que Manto organice sus etapas productivas respetando estos tiempos. Por otro lado, sobre todo en los vínculos que se dieron al inicio con los tejedores, hubo un gran desafío que tenía que ver con la comunicación, teniendo en cuenta que el pueblo no tenía electricidad ni contaba con conexiones telefónicas. Sí, porque los primeros años, como bien vos decís, al no tener electricidad y no contar con tecnología, porque ninguno de ellos tenía tecnología, todos los pedidos eran en función de cartas, donde yo me dibujaba o mandaba recortes de hilitos, distribuyendo 1 centímetro de una cosa, 10 centímetros de otra, o sea, armando todo un patrón, pero físico, pero dependía de esas cartas o de una comunicación por ahí mensual, donde ellos se trasladaban a una cabina en el pueblo más cercano, que había una sola cabina y había que avisarle cuando uno iba a llamar. Bueno, era muy complejo poder lograr comunicarnos. Lo más importante fue por eso establecer ese vínculo, para poder conocernos, poder comunicarnos y poder sostener este trabajo en el tiempo. Hasta que por suerte, después de unos años, incluyéndose también un diseñador gráfico y trabajando con nosotros, se nos ocurrió, bueno, hacer toda esta serie de patrones, de posibilidades de telas, ¿no? Y armar como un catálogo de patrones, y darle a cada uno un catálogo de patrones. Bueno, hasta acá vimos cómo son los procesos que se desarrollan en San Isidro, ¿no? Digo, en el pueblo San Isidro, con la gente de San Isidro.
Y me parecía que estaba buena esta frase para empezar a hablar un poco de cómo son los procesos que se empiezan a desarrollar una vez que los tejidos ya están terminados. Bueno, la gran mayoría de las veces, cuando llega a nosotros ya sabíamos, porque bueno, habíamos diseñado una tela, y la diseñamos en función de una idea que tengo o tenemos de un abrigo en particular que queremos construir. Pero siempre hay que esperar que llegue la tela, porque lo que uno ha pensado puede tener alguna modificación y puede no funcionar. Entonces se va a ver recién en el momento en que llega si va a ser aplicado ese diseño que uno tenía pensado o no. Y bueno, y a partir de ahí, por eso nosotros decimos que la tela manda, porque es la tela quien va a determinar para qué mejor construcción o qué mejor diseño puede funcionar. En el caso anterior, viste, recortes, estamos haciendo, bueno, hay mucha idea de reuso y de facilitar el diseño de acuerdo a lo que tenemos, y ahí sí, por ahí juega una parte muy plástica o muy visual de querer construir patrón, de querer construir planos, diagonales, geometrías, construir y deconstruir la línea. Hay como un juego que también va a depender, o sea, estamos trabajando con un telar y que tiene una característica y que me va a permitir hacer determinadas cosas. Ahora, quizás en todos estos años ese juego fue maximizar lo que podemos hacer con esa tela. En este caso se ven algunas imágenes de avíos realizados de forma artesanal, que tienen que ver con el trabajo sobre todo en metal, y el metal combinado con otros materiales, como puede ser en la imagen de la izquierda la cáscara de huevo de ñandú, o como puede ser el caucho, que es un material que, si bien no vamos a ahondar demasiado en la presentación de hoy, es un material que Manto trabaja en los avíos y también mucho en los accesorios, que tiene que ver con el caucho reciclado de cámaras que ya están en desuso, y todos estos procesos también empiezan no solamente a trabajar procesos manuales, sino a hacer que participen otros personajes que vamos a empezar a nombrar. En este caso, Marcos Virué, que también es una persona que trabaja hace muchos años con Manto, que es orfebre y que trabaja muchos de los avíos que Manto desarrolla. Bueno, y un poco como anticipada la frase con la cual arrancamos esta presentación, Manto reúne el trabajo artesanal del tejido de las comunidades de San Isidro, junto con el hacer artesanal de la sastrería que se desarrolla en la ciudad. Y en este caso, las personas que están a cargo de las tareas son Sabrina, sobre todo en el corte, y Demetrio en la confección de los abrigos. En Manto las prendas se cortan y se cosen de a una, y gracias a los años que Manto lleva trabajando junto a Sabrina y a Demetrio, existe la posibilidad de generar variables, por ejemplo, a partir de la combinación de moldes que pertenecen a distintos abrigos, e incluso de diseñar a partir del aprovechamiento al máximo de los textiles, reutilizando los descartes, por ejemplo, para confeccionar detalles de prendas, accesorios y objetos de decoración. Totalmente, totalmente. En este caso lo que estás mostrando vos, bueno, hay todo un aprovechamiento de distintos textiles que también le dan riqueza al diseño, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar solamente con una tela que ensamblar diversas telas. Entonces ahí está, con lo que vos explicaste bien, no solamente la idea del reuso, sino de la propuesta estética y de aportarle valor también, incluso con una estampa. En realidad también llegamos al proceso de estampa un poco ahí sí, en búsqueda de diseños y de sensibilidades, de poder comunicar esta parte que vos estabas diciendo de que no solamente, bueno, la tela manda, pero también hay momentos en donde o sea, las colecciones, ¿no? Cuando vos me decías cómo se piensa, ¿no? Y hay momentos en donde hay un tema particular que queremos expresar y que no es tan fácil ya expresarlo solamente con líneas, sino que había unas formas más orgánicas, y entonces es ahí donde empezamos a recurrir a poder, bueno, comunicar también a través de una estampa. Bueno, y en esta secuencia de imágenes también se puede ver un poco de manera sintetizada
como los dibujos que también forman parte de la propuesta estética de Manto y que muchas veces están reunidos por temáticas. En este caso aparece una pluma y tiene que ver quizás con ideas ligados más al orgánico, como también aparecieron ramas, cortezas, corales. En otros momentos se aleja más de lo orgánico y empieza a ligarse más a las situaciones geométricas, como veíamos antes, las paralelas y los quiebres que había en ese abrigo rayado. Y bueno, a la izquierda se ve el yablón, que es una de las herramientas que se usa para esta técnica de estampación, de serigrafía artesanal. En este caso serigrafía al agua, las tintas son al agua, como se ve en la imagen de la derecha. La ubicación de los patrones tiene que ver con un trabajo que implica como una observación y un entendimiento de los materiales, no solamente porque no se trabaja con guías y el yablón se va ubicando según cómo se quiere dibujar, ¿no? Digo, con esos motivos el abrigo, sino también entender que el material del telar es distinto a otros materiales, tiene otro comportamiento, tiene otras características, y por ende hay cosas que es necesario comprender e investigar. Hay mucho trabajo de investigación en todas las distintas etapas del proceso productivo de Manto, pero particularmente en lo que tiene que ver con la estampación, implica poder entender cómo tienen que ser las tintas para poder estamparse en un tejido que es más abierto, que absorbe mucho la humedad, que los colores, sobre todo cuando se trabaja con bases translúcidas, implican que el color de base participe en el resultado del color. Y esta búsqueda del color, como mencionamos antes también con el teñido, también vuelve a aparecer en la intervención textil a partir de la estampa, ¿no? En este caso, bueno, el poder machear el azul de base de ese telar para poder implementarlo en una estampa sobre un color crudo. Y bueno, y en este caso, en este abrigo que forma parte de la colección de Religar de Manto, tenía que ver con la organicidad de esas alas de mariposa. Hay algo que, como para concluir esta serie de procesos productivos, hay algo importante que tiene que ver con los tiempos y los contextos de producción que hacen a la experiencia de Manto. Un poco al principio se mostraba cómo eran los lugares en los que sobre todo se desarrollaban estos tejidos, cómo eran las personas y cómo eran los procesos, pero hay algo súper importante que tiene que ver con los tiempos de producción, que tienen un ritmo muy distinto a lo que son los procesos industriales, ¿no? de la confección de la ropa. Es así, o sea, en realidad el proyecto surge, o sea, toda la razón de ser y el propósito del proyecto tiene que ver con visibilizar, dar a conocer, darle continuidad. Entonces, Manto nace con ese propósito, entonces ese es el hilo conductor y es como el sostén de todo lo que hacemos después. Entonces, obviamente se respetan los tiempos, los procesos y orgánicamente también las relaciones, porque no son siempre los mismos, o sea, hay momentos, ¿qué quiere decir con que no son siempre los mismos? Puede pasar que un tejedor o una hilandera esté pasando por un momento particular y que en ese momento, por ahí durante unos meses o un año, no esté tan activa y que al año siguiente, por ahí, esa persona se vuelve a incorporar y en el mientras tanto apareció otro, o sea, es orgánica la relación, ¿no? Pero sí sabemos con cuánto, o sea, todos los años sabemos con quiénes están y quiénes pueden participar y de qué manera y hasta dónde. Con sus tiempos, siempre, porque como dijimos al principio, el proceso artesanal y de producción es un proceso más dentro de la vida de todo un sistema que funciona natural y orgánicamente.